Bueno, Fernando Laborda, esto para quienes no te conocen. Vos hace 25 años trabajás para el diario La Nación. Sí, eh, un poco y, más, 33 años en realidad. 33, bueno, Sí, mucho tiempo. A su vez, dirigís la carrera de comunicación en la Universidad de Belgrano. Te exacto. licenciaste en ciencias políticas, en comunicación, estudiaste economía. ¿Es Sí, correcto? mi formación básica es, soy licenciado en ciencia política y estudié periodismo también. Posteriormente hice algún que otro curso de economía, básicamente. No soy economista, soy de profesión periodista y politólogo, pero me gusta mucho la economía también. Y como te decía, sí, trabajo hace 33 años en el diario La Nación. Me desempeño como columnista político, como jefe de editoriales, y en la docencia universitaria también hace muchísimos años que estoy, más precisamente en la Universidad de Belgrano, donde me toca dirigir la carrera de Ciencias de la Comunicación. Bueno, bien, entonces muy oportuno tu recorrido para algunos interrogantes que yo tengo. Digamos, suena como, casi te diría, natural que haya una compulsión por comunicar todo lo relacionado al coronavirus. Absolutamente todo, todo el día. En las redes sociales, canales de televisión, radio y demás. Esta compulsión, ¿a qué responde para vos? Digamos, puede haber una necesidad individual, digamos, de cierta angustia, o también hay una cuestión editorial de que no se podría hablar de otra cosa porque no interesaría. No, lamentablemente, la crisis que vive no solo la Argentina, sino todo el mundo, eh, nos atañe a cada uno de nosotros como persona y en tanto miembros de una sociedad. Eh, Fundamentalmente en aquellos países donde las cuarentenas han sido obligatorias, donde el aislamiento social se ha dado a través de medidas gubernamentales que nos obligan a todos de actuar de esa manera preventiva, es difícil hablar de otras cosas. Pero es difícil hablar de otras cosas también porque vos pensás, Marcelo, que eh, los diarios, los medios de comunicación, siempre dedican aproximadamente un 20-25% de la información a temas deportivos. Y Sí. hoy, si vos tomás cualquier suplemento deportivo de un diario, y con suerte llega a las 4 páginas y forzando bastante los temas porque no hay actividad. Algo parecido ocurre con los espectáculos. No hay estrenos de películas porque no hay cines, no hay teatros, y todo pasa por notas más bien anecdóticas o no tanto sobre cómo hacen los actores para sobrevivir en estas circunstancias. Lo mismo que los futbolistas o los clubes que tienen que pagar sueldos muy grandes a sus deportistas profesionales, y no reciben prácticamente nada a cambio. Es decir, eh, si hablamos de espectáculos o de deportes, es porque la situación económica cruza esas actividades. Y una situación económica complicada, difícil, derivada de las consecuencias de esta pandemia. Así que yo creo que es bastante lógico que no se hable de otro tema. De hecho, todos los grandes diarios arrancan desde su tapa, siguiendo por la página 2 y hasta bien entrada la edición, con un cintillo o volanta común que dice coronavirus. Sí, Ya no se habla más de política, el mundo o sociedad, es coronavirus. Y después quedarán algunas otras noticias, pero indirecta o directamente todas están relacionadas con este mismo tema.
A ver, yo no estoy haciendo un juicio de valor, porque yo también estoy atravesado, digamos, por lo que estamos viviendo. Digamos, pero alguien, digamos, con tu recorrido, más allá que yo lea tus artículos acerca digamos, de política y de economía, como el último en relación a la deuda, pero a lo que voy es como que se me aplana la comunicación. Ahí me planteo, digamos, éticamente qué rol juega el periodismo, cuando yo estoy viendo grandes medios que no se diferencian mucho de lo que me puede pasar con las redes sociales. Es como que si no hubiese cierta distancia, y me pregunto si éticamente también genera hasta mala información No, para quien lo consume. ahí, ahí no estoy de acuerdo. Cuando mencionaste las redes sociales, a mí y a los periodistas profesionales que trabajamos desde hace mucho tiempo en eso, nos gusta en particular diferenciar la actividad del periodismo serio de lo que pasa en las redes sociales. Por supuesto que las redes sociales muchas veces pueden ser una fuente en sí misma que nutre al periodismo de ideas o de versiones que nos dan pie a informaciones verificadas. Pero creo que hay una enorme distancia entre una cosa y la otra. En las redes sociales vos podés encontrar millones de opiniones. Hay libertad de opinión y cualquier ciudadano está en condiciones de dar su opinión o de volcar algún dato. Pero esto me hace acordar allá por bien entrados los años 90, cuando Internet comenzó a ser vista como una amenaza para los medios periodísticos tradicionales, ¿no? Ujú. En aquellos tiempos, bueno, ya se empezaba a hablar de Internet, cada vez más gente empezaba a conectarse a Internet y a buscar información alternativa a Internet. Esto se profundizó 10 años después con el auge de las redes sociales. Y te diría que en aquellos tiempos los directivos de los medios periodísticos se preguntaban, bueno, ¿qué desafío implicará esto para todos nosotros? ¿No? Y haciendo una comparación con una película de ciencia ficción, que vos la recordarás, también de los años 90, la película Día de la Independencia, que hablaba de una invasión extraterrestre, donde una gran nave madre se posaba encima de la Casa Blanca. Bueno, se podría decir en aquellos tiempos que Internet era a los medios periodísticos tradicionales como esa nave madre gigantesca extraterrestre que se posaba sobre la Casa Blanca sin hacer nada. Todos imaginaban qué podía ser. ¿Vendrán en misión de paz? ¿Nos atacarán? Bueno, hoy pasó el tiempo, han pasado décadas desde entonces y ya sabemos lo que Internet nos ha deparado. Es una fuente impresionante, una gran enciclopedia que tenemos al toque, a un paso de nuestras vidas, y sabemos que proporciona una avalancha impresionante de datos, pero no necesariamente información confiable y verificada como la que los medios tradicionales y los periodistas con experiencia y con seriedad podemos brindarle a la sociedad y contribuir a formar a la opinión pública. No, quizás yo no fui preciso, yo hablaba de los medios, y quizás hablar de los medios es muy general porque tenés distintos tipos de medios. Y Claro. quizás cuando vos hablas de medios estás hablando de La Nación, que creo que sigue siendo de los más serios del país como medio, pero no sé si podríamos generalizar en cuanto a los medios que todos mantengan, digamos, esa jerarquía o esa diferenciación respecto de lo que se comunica. Y y lo que a su vez me pregunto, digamos, quienes consumimos información, eh, quizás es una pregunta que no sé si vale hacérsela en términos del lugar tuyo, pero sí del que consume es, ¿vale la pena? Es decir, ¿sirve esta avalancha de información sobre el tema, independientemente que no haya alternativa? Es decir, ¿le sirve a No, la no, no, gente? no. No, no, ninguna avalancha de información es buena. Y creo que cualquier persona en su sano juicio
tiene que seleccionar muy bien la información y tampoco exponerse las 24 horas del día a lo que puedan decir los diarios o los noticieros de televisión o las radios, ¿no es cierto? Ni estar pegado a la computadora buscando lo último. La vida no pasa necesariamente por lo que los medios dicen. Los medios en todo caso reflejan una pequeña parte de lo que ocurre en la realidad, ¿no es cierto? Ujú. En la realidad ocurren miles de hechos que los medios no reflejan, ¿sí? Son las cosas que nos pasan a cada uno de nosotros dentro de nuestra familia, lo que nos pasan con nuestros hijos en edad escolar o no, lo que nos pasa en nuestras relaciones sentimentales, en el festejo de un cumpleaños de un ser querido, en las deudas que uno puede llegar a contraer y los problemas que tiene que resolver, ¿no es cierto? La vida de cada uno va mucho más allá de lo que reflejan los medios y no creo que sea sano para nadie estar expuesto exclusivamente a lo que los medios dicen, a las dictaduras de los medios. Los medios también nos equivocamos, eh, por ahí reflejamos cosas que no deberíamos reflejar y dejamos de reflejar otras que por ahí serían importantes de ser divulgadas para la sociedad, ¿no es cierto? Pero quizás este es otro tema. Vivimos en tiempos de pandemia, una situación que probablemente nosotros que tenemos, bueno, determinada edad, nunca vivimos hasta este momento. Es un hecho inédito a nivel mundial y es lógico que la gente esté angustiada y los medios creo que tienen que tratar de salir a paliar esa angustia, eh, básicamente llevando información confiable, concreta, sin abrumar al público y tratando de ayudarlo a encontrar soluciones a los problemas que cada uno pueda tener. ¿Y vos qué errores pensás que se vienen cometiendo y también qué aciertos en cuanto a los medios cuando hablas de cómo se viene cubriendo? Bueno, creo que el principal error que podemos cometer en estos tiempos es generar falsas expectativas, porque, a ver, una cosa es no tirar pálidas todo el tiempo, pero otra cosa también es ir al otro extremo y generar falsas expectativas a partir de supuestos avances en la ciencia que no están verificados, que no están probados, hablar de la noche a la mañana de la creación de una vacuna cuando sabemos que no es así. Es decir, exige un enorme esfuerzo de verificación y de chequeo de la información que tiene que ser constante, consultando a los que realmente saben, siendo humildes desde el punto de vista periodístico para dar a entender que no somos los periodistas los que tenemos la solución a los problemas que nos afligen, ni somos los más capacitados muchas veces para transmitir los conocimientos debidos sobre muchas de estas cuestiones. Jorge Luis Borges, a Jorge Luis Borges le gustaba mucho citar una vieja frase de un gran pensador que era Eliot, que decía, ¿dónde ha quedado la sabiduría que perdimos en el conocimiento y dónde ha quedado el conocimiento que hemos venido perdiendo con la información? Muchas veces la información no supone conocimiento y el conocimiento de ninguna manera significa sabiduría. Tenemos que ser humildes para tratar de transmitirle al público todas nuestras limitaciones, que son las mismas limitaciones que tienen los dirigentes políticos, los funcionarios públicos e incluso los científicos. Y ya que tocas el ámbito político, que además es una de tus especialidades, obviamente nadie es elegido para resolver una pandemia. Esto fue absolutamente inesperado. Pero de repente hay ciertos políticos, como el caso de, no sé, estoy pensando en Merkel en Alemania, donde es como alabada mundialmente como alguien que lidera muy bien las decisiones, independientemente que obviamente no se sabe
y hasta quizá de forma retroactiva no puede ser que lo pueda haber hecho mejor, no lo sé. ¿Cómo sentís vos que la política argentina está manejando la situación, si está o no está a la altura? Yo creo que el gobierno argentino se ha movido con bastante prudencia y si hay algo para destacar es que no subestimó el problema del coronavirus como lo han hecho otros mandatarios de otros países, ¿sí? Como Jair Bolsonaro en Brasil o el propio Donald Trump en Estados Unidos y Boris Johnson en Gran Bretaña. Sí. Creo que el gobierno hizo bien desde el principio en rodearse de un comité de expertos, formando una suerte de comité de crisis, donde se convocó a algunos de los mejores infectólogos, epidemiólogos y sanitaristas que tiene el país, y que también ha prestado permanentemente atención a través de este grupo a las experiencias extranjeras de países que llevaban 1 o 2 meses más que nosotros de experiencia en esta pandemia. Eh, Como crítica que puedo hacer es que no hizo lo propio en algo que cruza esta crisis que tiene que ver con las enormes dificultades económicas que traen aparejadas, fundamentalmente que trae aparejada una cuarentena prolongada como la que tenemos y que ya lleva más de 50 días en la Argentina. Creo que quizás así como el gobierno se rodeó de un comité de expertos en temas sanitarios y de infectología y de epidemiología, debió haber hecho lo mismo con un consejo formado por economistas de gran valía que pudieran armar planes contingentes para paliar la crisis. Por supuesto, es una simple opinión la mía y también podés encontrar muchas muy diferentes o contrarias que pueden decir, bueno, en la Argentina, si citamos a 2 o 3 economistas, es muy probable que los 3 piensen cosas distintas y no se llegue a ningún acuerdo, ¿no? A diferencia de lo que puede ocurrir en el rubro de los científicos. Pero bueno, yo creo que es en mi opinión que ahí tenemos una asignatura pendiente. ¿Y por qué pensás que sucede? Porque, digamos, de la misma forma que vos lo ves como una falta, es decir, que solo quizás se priorizó el tema de la salud y lo siguen haciendo, no, a muchos he escuchado decir que por qué no se desarrolló o no se escucha más cuáles serían las eventuales soluciones o tratamientos a una economía que de todas formas ya venía mal y que ahora va para mucho peor. Digamos, ¿por qué pensás que sucede eso o no sucede eso? Yo pienso que sucede por las mezquindades propias de la política argentina. Eh, por un lado está esta opinión contraria a la mía que yo te decía, de que es muy difícil alcanzar altos niveles de consensos entre especialistas en economía. Y creo que esa es una de las razones por las que la Argentina está como está desde hace mucho tiempo y no de ahora. Mm. La incapacidad de la dirigencia política para consensuar políticas de Estado que se puedan desarrollar a lo largo de muchos años con un objetivo común y al margen de las diferencias partidarias o incluso ideológicas. Esa es una razón. La otra razón creo que tiene que ver con que lamentablemente siempre hay sectores políticos que ven en este tipo de crisis excepcionales una oportunidad para imponer su criterio por mucho más tiempo que el deseado, por avanzar hacia regímenes autoritarios o cuasi autoritarios, donde el Estado, al mando de unos pocos, tenga un enorme poder para hacer lo que esa dirigencia quiera, para forzar a la sociedad a hacer lo que ellos quieran,
Y creo que esa es una de las razones justamente por las cuales no hay una mayor apertura política hacia un diálogo más maduro como el que necesita la Argentina. Pero vos estás pensando en un grupo político en particular, estás pensando en el kirchnerismo, estás pensando en, en la oposición, ¿en quién pensás cuando me decís esto? Sí, pienso en los sectores que vos mencionás, pero no necesariamente y exclusivamente en esos sectores. La dirigencia política, más allá del kirchnerismo, y puedo englobar a otros sectores, probablemente de izquierda, tienen un pensamiento que roza lo autoritario o lo totalitario, si querés, donde se cree que un Estado todopoderoso puede organizarle la vida a la gente en forma permanente, ¿sí? Son ideologías bastante peligrosas para un sistema republicano con una división de poderes necesaria, ¿sí? Eh, de alguna manera son posiciones que se acercan a un totalitarismo. Y en Pero, estos tiempos de crisis, bueno, este tipo de posiciones suelen ganar terreno, no solo en la Argentina, en muchos otros países también. pero en estos grupos totalitarios de izquierda que mencionás, o cuasi totalitarios, ¿no les favorecería, incluso para sus propios objetivos, tener la mejor economía posible? Sí, pero bueno, la historia argentina de alguna manera nos desmiente si tomamos ese criterio. Eh, Creo que así como el hombre es el único ser vivo que choca varias veces con la misma piedra, bueno, nuestra dirigencia política permanentemente insiste en el error. Es decir, muchas veces tenemos desde hace años el mismo diagnóstico, pero tratamos de resolverlo con las mismas soluciones que han fracasado a lo largo no solo de años, sino de décadas. Y te corto un poco el tema con la pedagogía, porque vos directa e indirectamente educás a miles de comunicadores y periodistas. Eh, El tema, digamos, cuando dicen, bueno, esto ya cambió el mundo, ya va a cambiar, no nos podemos ver. De todas formas, ya viene cambiando con las redes y con la tecnología, incluso la conversación que estamos teniendo actualmente. ¿Hay algún paradigma que vos sientas que tengan que cambiar hoy las nuevas generaciones en la forma de hacer periodismo, incluso en lo personal? Que uno esta misma pregunta. ¿Cuánto favorece o limita que no puedan haber encuentros hoy tan habituales cuerpo a cuerpo para hacer periodismo? Por ejemplo, yo hoy te Sí, entrevisto sí, a través de Zoom y no estoy, digamos, no sé, oliéndote, por decirlo de una manera. obviamente, sí. Bueno, no, a ver, para el trabajo periodístico eh, hay evidentes dificultades al no poder hacer o al no poder tener contactos cara a cara, más allá de una computadora que nos separa. No es lo mismo, vos ante un entrevistado, no es lo mismo tenerlo frente a una pantalla o hablando por teléfono que tenerlo enfrente a unos pocos metros o centímetros y palpar lo que siente, si transpira ante una pregunta, si se siente molesto, qué hace con las manos, todo lo gestual se pierde o buena parte de eso, ¿no es cierto? Vos en este momento no estás viendo mis manos, por ejemplo, que pueden decir muchísimo acerca de lo que yo te estoy diciendo, Sí. ¿no? De todas maneras, esto es un gran avance. Las entrevistas, las teleconferencias o las videoconferencias son un gran avance, es mucho mejor que una simple conversación telefónica, ¿es cierto? Ujú. Pero bueno, el periodismo tiene que adaptarse a lo que hay. Ahora, yo iría un poquito más allá. Esto, todo lo que nos está pasando con esta crisis derivada de la pandemia por el coronavirus y la consecuente cuarentena, va mucho más allá del trabajo periodístico.
Yo creo que estamos viendo el poder de las nuevas tecnologías para tender puentes, ya no solo entre los grandes grupos mediáticos y la sociedad, sino también entre los propios individuos a través de los contactos interpersonales. Y también todo esto está revolucionando, nos guste o no, el mundo del trabajo. El home office, el teletrabajo, que también ha llegado a los medios de comunicación donde nosotros trabajamos, ha generado una verdadera revolución que creo que estamos afrontando bastante satisfactoriamente, la estamos sobrellevando bastante bien. Vos fijate que antes de la cuarentena, y esto no solo para hablar del mundo periodístico, sino del conjunto de las empresas, en la Argentina el 65% de las empresas, de la totalidad de las empresas, no tenían empleados haciendo teletrabajo. Y si tomamos las empresas más grandes, las de más de 400 trabajadores, el 80% de esas empresas grandes no tenía ningún trabajador colaborando en forma remota, hasta esta pandemia. Al mismo tiempo, para el 56% de los argentinos, el teletrabajo es algo totalmente nuevo. Es decir, que había un 44% que ya lo había hecho en menor o mayor medida. Pero para el 56%, para más de la mitad de los argentinos, bastante más de la mitad, es algo totalmente nuevo, a lo que tenemos que acostumbrarnos. Por otro lado, tenés el tema del e-commerce, que ya venía desarrollándose, pero con esta pandemia explotó realmente, ¿no es cierto? Tenemos que acostumbrarnos a hacer compras a través de la computadora o de herramientas digitales que no estamos acostumbrados a hacer. Es decir, estos cambios súbitos forman parte de procesos que normalmente hubieran tardado años enteros en producirse y se están produciendo en cuestión de semanas. Salvando las distancias, yo te diría, me acuerdo fines del año 2001, crisis económica, de las más graves que tuvo la Argentina en muchos años, con el corralito, con la imposibilidad de retirar dinero de los bancos más que en una mínima porción. Sí. Bueno, tuvimos de golpe que acostumbrarnos a usar la tarjeta de débito, que era algo que la mayoría de los argentinos ni siquiera tenía, ni siquiera conocía, y los pocos que la teníamos guardada en un cajón o en la billetera, pero jamás la usábamos. Estábamos acostumbrados a manejarnos exclusivamente con efectivo. Cobrábamos nuestros ingresos, íbamos al banco, a la ventanilla, retirábamos todo el dinero que podíamos e íbamos administrando esos billetes. Y de pronto nos vimos obligados, forzados a cambiar. Bueno, acá está pasando algo parecido y en la medida que esto se extienda, bueno, terminará convirtiéndose en un hábito, en una costumbre, más que en algo excepcional. Lo cierto es que las empresas de ayer ya definitivamente no van a ser las empresas de mañana y los negocios de ayer van a ser muy distintos a los negocios de mañana. Y también la lógica de las empresas periodísticas dentro de este contexto está cambiando notablemente. De repente estamos todos obligados a reinventarnos, a leer muy bien las necesidades, las nuevas necesidades del público para adaptarnos a estos nuevos tiempos. Sí, eso es absolutamente cierto, pero te preguntaba en función, digamos, de la comunicación y del periodismo. Te voy a dar un ejemplo, digamos, nosotros venimos de lo analógico y hemos atravesado todos los cambios y hoy estamos, diría yo, bastante ayornados con lo que sucede, pero guardamos ciertas herramientas, digamos, de lo pre-digital, ¿no? De pre-internet. Con nuestros alumnos de la universidad, algunas veces se han enojado conmigo porque yo les decía, digamos, estamos hablando de jóvenes de 20 años, que no saben hacer llamadas telefónicas. Entonces, algo tan
no sé si simple, porque a veces es un arte también, ¿no? Porque está el arte también de la seducción, de lograr el contacto, de no ser irrespetuoso al mismo tiempo. No saben llamar por teléfono, les digo. Entonces dice, no, profesor, pero envié un mensaje o envié un mail. Y bueno, pero va distinto. Mira, eso nos pasa y te diría que no solo con los estudiantes, pasa con muchos periodistas jóvenes que recién ingresan a una redacción. Y algunos no tan jóvenes, ¿no? Porque esta es una tendencia que no arrancó ayer, sino que ya viene profundizándose desde hace varios años. Mira, cuando yo empecé a trabajar en periodismo, no existía Internet, Claro. no existía Google. Eh, para investigar sobre algo tenía que ir al archivo del diario La Nación, que realmente era muy bueno, o tenía que recurrir a algunos libros como los que tengo acá. Si vos ves acá, tengo una Enciclopedia Universal Sopena, ¿eh? Sí. Que hoy poco y nada la consulto porque está todo en Internet, pero en aquellos tiempos no había computadoras, no había Internet que pudiéramos consultar a menudo, no teníamos teléfonos celulares tampoco. Eh, por lo tanto, conseguir la información era muchísimo más difícil que ahora, pero nos obligaba a adoptar un montón de recursos muy buenos que hoy lamentablemente se han empezado a dejar de lado. Entre otras, el chequeo telefónico. Teníamos que chequear algo y lo primero que hacíamos era llamar por teléfono a la fuente directa en la medida de lo posible para confirmar, para verificar o desmentir determinado rumor o determinada información. Hoy un periodista, en el mejor de los casos, bueno, si tiene una buena agenda y le manda un WhatsApp a esa fuente, ¿no es cierto? Eh, a ver, no es lo mismo obviamente que hablar por teléfono y no es lo mismo que tener un contacto personal con la fuente. Ujú. Eh, a ver, pero es lo que tenemos, los tiempos van cambiando, también del otro lado, las fuentes, sean fuentes políticas, sean fuentes económicas, también están acostumbradas y muchas veces se sorprenden ante un llamado telefónico de un periodista y le preguntan, bueno, ¿por qué no me mandaste un WhatsApp? ¿Por qué no me mandaste un correo electrónico? ¿No? Así que bueno, las costumbres van cambiando. Lo importante es que el periodismo no pierda ese fuego sagrado por buscar la información y la seriedad que implica chequear permanentemente, una y varias veces, cualquier información que llega a su mesa de trabajo. Y te hago una última pregunta, para no extender de que ya me estás recibiendo un domingo de la mañana, y eso lo agradezco No, muchísimo. todas las que quieras, Marcelo. En lo personal, si me querés comentar, obviamente, ¿qué cosas nuevas sentís o pensás a partir de esto? De esto me refiero, obviamente, a la pandemia, ¿no? ¿Qué pensamientos nuevos? Mira, voy a ir primero de lo que significa el periodismo y el negocio periodístico para después ir más a otras cuestiones más sociales o personales, si querés. Te decía que la pandemia aceleró muchísimos cambios en la economía y en los distintos negocios, ¿sí? Así como hoy cualquier comercio, cualquier industria sin una buena plataforma digital está prácticamente perdida, no totalmente perdida, pero prácticamente perdida, o se está perdiendo muchas cosas. En el mundo del periodismo, en el mercado del periodismo, ocurren cosas muy semejantes. Vos pensá en un diario. Desde hace mucho tiempo se viene hablando de la crisis de los diarios en papel. Sí, Los diarios que estamos acostumbrados a recoger en la puerta de nuestras casas todas las mañanas y sentarnos en la mesa del living o el comedor diario, la cocina y leerlos, ¿no es cierto?
Ujú. Bueno, desde hace mucho tiempo los diarios en papel están perdiendo terreno ante la información que se obtiene por la vía digital. Esto ha Sí, generado cambios en todas las empresas periodísticas, en todos los grandes diarios del mundo, hacia un cambio en la ecuación, donde se sabía que tarde o temprano la ecuación por la cual la publicidad del print o la publicidad gráfica iba a ceder terreno frente a la publicidad digital, teniendo en cuenta que la publicidad sigue siendo el gran negocio básico de todos los medios periodísticos. Bueno, la pandemia está aumentando la curva de cambio en esta ecuación. Es decir, si sabíamos que de aquí a 10 años los diarios en papel prácticamente iban a desaparecer y ser reemplazados por diarios digitales, y que la publicidad de los medios tradicionales iba a dar lugar a la publicidad en plataformas digitales, bueno, esto ya se está profundizando. La pandemia ha hecho que cada vez menos gente compre diarios, inclusive por una cuestión que no está probada en el mundo, pero que es el temor al contagio con el virus a través del papel de diario. sí. La mayoría de la gente que compra diarios, lo primero que hace cuando lo levanta, lo rocía en alcohol en gel, ¿no es cierto? Vapor de Aunque, alcohol por las aunque dicen dudas. que no contagiaría el papel, por lo que escuché. Sí, 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 no está probado, pero no está mal hacerlo por las dudas. Sí. Pero bueno, obviamente ha afectado a la industria editorial fuertemente, pero al mismo tiempo también genera un crecimiento de todo lo que es la plataforma digital y el negocio de la publicidad, cambiando aceleradamente. ¿Sí? De que pase la pandemia. Bueno, puede que no pase nada, puede que volvamos a estar como antes, pero sin lugar a dudas no, nos va a cambiar. Dependiendo de cuánto dure el aislamiento, cuánto dure la cuarentena, bueno, va a pasar más tiempo en que los seres humanos nos volvamos a abrazar o incluso nos volvamos a dar la mano al presentarnos, ¿no es cierto? Yo creo que eso es algo, es una metodología o un hábito que, que va a aprender fuerte por mucho tiempo, ¿sí? Ujú. En el ámbito de las relaciones humanas, eh, también va a haber cambio. Es probable que las reuniones por plataformas como Zoom o Google Meet se generalicen a partir de ahora, porque realmente tienen muchas ventajas, muchas más ventajas que el uso del teléfono, por ejemplo. Eh, y probablemente, bueno, hayamos dado un paso muy importante hacia lo que significa la educación a distancia, ¿sí? Ahora, yo soy partidario y cada vez me convenzo más, porque tengo hijos en edad escolar, que la educación a distancia en la escuela primaria es mejor que nada, pero realmente es muy inconveniente. Un chico que está en tercer grado, cuarto grado, ni qué decir alguien que está en salita de 5 o en primero o segundo grado, no, realmente necesita de la contención de una maestra que tenga junto a él, necesita la socialización que implica el contacto normal con sus compañeros. La educación a distancia, claramente para la educación primaria, es, eh, es muy triste. No creo. Es mejor que nada, por supuesto, pero no es el camino. Creo que hemos perdido muchos meses de aprendizaje y de educación, lamentablemente. Pero bueno, es lo que tenemos. En otros casos, como el nivel universitario, probablemente sea más factible la educación a distancia, porque estamos ante otro público con un mayor nivel de madurez, con otra disciplina, que no requiere los niveles básicos de socialización como un chico de la primaria. Pero bueno, sin duda, en los niveles más bajos de la educación vamos a iniciar una etapa cuesta arriba una vez que superemos las consecuencias de la pandemia. Sí, es así.
Bueno, Fernando, me encantó hablar con vos y bueno, espero que todos transitemos esto lo mejor posible. Así es, Marcelo. Ojalá que, bueno, que podamos volver a la normalidad pronto y que todas las enseñanzas que nos dejó este proceso, si se quiere, triste, lamentable en muchos casos, las podamos asimilar también y ser un poquito mejores, cada uno en lo nuestro. Espero sea así. Bueno, te mando un saludo y nuevamente mil gracias por esta entrevista. No, gracias a vos, Marcelo. Que Mucha estés bien, suerte. Fernando. Chao.